El consumo de alcohol en jóvenes mexicanos es una problemática muy grave. El consumo de alcohol adulterado es terrorífico. Casos que recuerdo: Jalisco, 2020. 80 personas murieron. Todo por alcohol adulterado vendido en garrafones. Muchas víctimas eran personas que pensaban que compraban alcohol barato, económico. Fue uno de los brotes más letales en ese momento en el país. Caso Puebla. Intoxicación masiva en comunidades, decenas de muertos en pocos días. Se vendía como refino, alcohol casero. Casos muchísimos. Yucatán, estás hablando de más de 20 muertos. En un solo evento, 20 muertos. Imagínense que ustedes se van a una boda y 20 mueren por alcohol adulterado. Se distribuía esta bebida en varias localidades. Durante el COVID, varios estados, con la famosa ley seca, pues creció un mercado ilegal de compra de alcohol a través de aplicaciones o de la tiendita. Fueron 200 muertos en muy poco tiempo, en meses. Y aumentó el tema de la ceguera permanente en los que lograron sobrevivir. Morelos, años 2000, estás hablando 2019, 2020, una fiesta termina en tragedia. No era un lugar clandestino, era un entorno común, una fiesta normal, donde nada se veía porque tenía que estar adulterado. Murieron 40 personas. Veracruz, casos recurrentes de intoxicación, siempre venta de alcohol adulterado en zonas populares. Es grave, Chiapas, uno de los brotes más grandes en San Juan Chamula, decenas de muertos, afectados más de 100 en municipios de San Juan Chamula, alrededor de, y muchos creían que consumían alcohol pues tradicional local. Estamos hablando de problemas verdaderamente constantes, estructurales, de corrupción. Es gravísimo. Cualquiera de nosotros podemos llegar a un bar, a un restaurante, a cualquier evento. ¿Quién sabe quién compra alcohol adulterado? Eso está en chino. Ya de por sí el consumo de alcohol empieza, y me acompaña Ángeles Vacío, psicóloga, doctora en Ciencias del Comportamiento por la Universidad de Guadalajara. Ángeles, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente. Y Miriam Bertrán, doctora en Antropología Social y Cultural, profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Miriam, gracias. Gracias a ustedes. Los niños, yo llevo muchos años aquí, en este micrófono, en este programa. Los datos han cambiado y he sido testigo de los datos. Estoy hablando de hace 10 años, los niños empezaban a consumir alcohol, tan solo hace 10 años, a los 12, 13 años. Hoy eso ya no es verdad. ¿A qué edad empiezan? ¿9? Sí, o sea, lo que es importante es decir que no solamente empiezan a consumir alcohol antes, empiezan a tener un montón de comportamientos de adultos desde antes. Ese es uno más. Es uno más. Sí, o sea, es parte de un proceso más amplio. También las relaciones sexuales empiezan antes, también el ir a fiestas, los permisos, en fin, o sea, hay como todo un movimiento, no un movimiento, como todo un proceso de adelantar comportamientos que son de adultos a edades cada vez más temprano. Paradójicamente, además, mientras la adolescencia, ¿no?, se ha visto que se alarga más. Entonces, lo que es muy preocupante es eso, que son comportamientos tempranos, pero sin responsabilidades, ¿sabes? No, es que no hay manera de responsabilizarse porque no tienes el cerebro desarrollado. Claro, pero entonces lo que tenemos que cuidar es
o sea, es parte de un proceso social más amplio donde se está adelantando todos esos procesos, incluyendo el consumo de alcohol. Estás hablando que en México empiezan a tomar alcohol hoy por hoy, año 2026, a los 9 años. Sí. Les dije hace 10 años, eran 12 o 13 años, la edad en la que empezaban a consumir alcohol. Estamos hablando de 9 años. ¿Alguien tiene un niño, una niña de 9 años a la redonda? Digo, para medirle. Como para nada más pensarle que esa niña consuma alcohol. No han ni menstruado. O sea, discúlpenme, no tienen el desarrollo. Los niños ni siquiera han terminado de crecer. No tienen vello. O sea, ¿de qué hablan? Son niños. ¿Qué te preocupa, Ángeles? ¿Tú qué ves que te preocupa tanto? Yo creo que el consumo de alcohol en menores pues es multifactorial, ¿no? Ya lo mencionaba la doctora Miriam, que tiene que ver con este desfase que estamos observando, y también creo que tiene mucho que ver con las prácticas dentro de la familia. También eso es muy importante, ¿no? Ahora con el ritmo acelerado que tenemos de vida, es poca la atención que se le pone a los niños, ¿no? A los jóvenes. Y entonces es muy difícil marcar límites, guiar sobre qué está permitido, qué no está permitido, observarlos, cuál es su comportamiento cotidiano, en qué momento hay un cambio que me puede indicar que mi hijo está teniendo problemas o que empieza a explorar esas situaciones que son novedosas para ellos. Finalmente, la curiosidad es lo que los lleva también a introducirse en el consumo de alcohol, ¿no? Fíjense que hay un caso brutal que no hemos hablado aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Emilio, deberíamos de platicarlo. Me parece muy importante. De la cantidad de niños y niñas que se quedan solos Sí. todo el día. Sí. Sí. Estás hablando de 100 niños, por lo menos 20 se quedan solos. Solos en sus casas, con la luz, el agua, el gas, el alcohol, el cigarro, pues, lo que sea, la relación sexual. Están solos. Estás hablando que son más o menos 4 millones se quedan solos en las tardes. Si lo llevamos a números, estamos hablando que tenemos, ¿qué? 36 millones de niños. Estás hablando que 4 millones se quedan solos. Claro, y ahí quién pone los límites, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Sino también quién está acompañando en general Claro, todos los procesos, claro, ¿no? O sea, claro. yo creo que, digamos, hemos venido hoy a hablar del alcohol y ciertamente es un problema muy grave, pero sí creo que es importante contextualizarlo, ¿no? En un proceso más amplio donde efectivamente, o sea, que el niño tenga el alcohol ahí enfrente no necesariamente significa que lo va a tomar, pero que el niño viva una soledad, un proceso de soledad, que el niño no tenga contención emocional, que no tenga límites, ¿no? El tema de los límites es muy importante porque lo que estamos observando en términos sociales son familias que tienen incluso hasta miedo de ponerle límites a sus hijos, con el miedo a que pues los niños contesten, lo cual pues en un adolescente es bastante lo normal, ¿no? Pero también que se pueda descontextualizar, que no estén invitados a las fiestas, que ese tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, estamos viendo un proceso donde establecer límites de todo tipo de comportamientos, ¿no? De todo tipo de comportamientos se vuelve muy complicado. También pienso, y yo no quisiera dejar aquí el mensaje de como un regaño a los padres, ¿no? Y a las madres. También hay que decir que los padres y las madres no están porque están trabajando y porque están ganándose la vida como buenamente pueden, porque también suponen que eso es lo que es lo mejor para sus hijos, llevar dinero a la casa para que puedan tener un futuro, para que puedan pagarles los estudios, yo qué sé, ¿no? Entonces, es una situación como compleja, pero que sí forma parte de un proceso social más amplio en donde efectivamente, o sea, la falta de límites hace que los chavos, pues, ¿no? Tomen cada vez más alcohol a edades más tempranas, pues. Fíjate que el otro día platicábamos, qué importante lo que dices, Miriam. Los límites son amor. Sí, claro. Sí. O sea, si tú no los pones, pues no los estás queriendo. Básicamente ese es el mensaje. Sí, o sea, claro. decirles
basta, hasta aquí, esto no, es porque los amas. Es porque quieres lo mejor para ellos. Sí, es que la familia es el núcleo, digamos, directo, en donde el niño, el adolescente, empieza a distinguir lo que puede hacerle bien o le puede hacer mal. Y en ese sentido, cuando yo voy a una situación que puede tener permisibilidad de cosas que en casa me han limitado, tengo un criterio para decidir eso no, tengo ya información, tengo una educación que me dice, cuidado, haz lo que en casa te enseñaron. Sí, hay una autoridad que me vigila, ¿no? Claro. O sea, sí tengo que tenerle miedo y respeto sobre todo a la autoridad, porque si tú no eres autoridad, pues ¿y entonces? Bueno, incluso, o sea, por una parte la autoridad, pero también, o sea, el tema de la autoridad con el cuidado y con el aprendizaje del cuidado. O sea, los chavos son adolescentes, pero no son brutos. Un poquito acelerados, pero no necesariamente. Entonces, qué adorada, amiga. Sí. Sí, así fuimos todos. Así fuimos todos, pero Sí, entonces la cosa es que uno, no exactamente, uno puede aprender. Uno puede aprender, ¿no? Que hay ciertos comportamientos que no toca, ahora no toca, ¿no? Ya vendrá, pero ahora no toca. Y eso es algo que es importante, ¿no? En antropología social le llamamos enculturación a eso, ¿no? Todo el aprendizaje de los valores, de lo que es aceptable y no es aceptable, ¿no? Todos sabemos de las normas de comportamiento socialmente aceptables, etcétera, pues, ¿no? Pero claro, necesita haber un entorno ahí que esté presente. Fíjense, 2 comentarios del público más inteligente de la radio y la televisión en México, y vamos a anuncios QTF y regresamos. Fer, soy Antonia Castro. En la escuela de mis hijos hubo una plática que pues nos dijeron, cuiden lo que sus hijos ven con su relación con el alcohol. Uh-huh. O sea, en casa ven al tío borracho, uh-huh, a la mamá borracha, al papá borracho, el alcohol está presente en las mesas, en todas las reuniones, pues porque es lo que se normaliza, la presencia del alcohol en la familia, foco rojo. Y la otra persona, Pedro Solís de Coahuila, estuve trabajando años en Guerrero. Nos invitaron a una boda en una comunidad que fue de terror cómo los papás emborrachaban a los niños. Y se divertían viéndolos. O sea, era un gozo. Yo les comenté que eso no estaba bien. Bueno, ni caso me hicieron. Lo veían como algo normal. Pedro Solís de Coahuila. A mí platíquenme, por favor, de la presión social. La presión social para beber. Ángeles Vacío, psicóloga, doctora en ciencia del comportamiento por la Universidad de Guadalajara. Un saludo a Guadalajara, gracias por hacer posible este espacio. Y Miriam Bertrán, que es doctora en Antropología Social y Cultural, profesora e investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Lo he visto en adultos. No tanto, bueno, no soy niña ni soy un adolescente para moverme en esos ámbitos. Me gustaría que los adolescentes y los niños pudieran expresarse y compartir. Pero yo veo, por ejemplo, que si alguien llega y dice, no, fíjate que no me voy a tomar una copita porque estoy tomando medicamento. ¡Qué barbaridad! O sea, haz de cuenta que lo sacan de la fiesta. Sí. Es como, pero que no te pasa nada, se te va a cortar el efecto, no te preocupes. Sí. Es una presión social importante tomar. Y el adulto tiene herramientas para poder esquivar esas situaciones, Híjole. Pero un menor de edad que está en una etapa de desarrollo en la que busca su identidad, en la que busca pertenencia a los grupos, ahí sí es o hago lo que me piden o me sacan del grupo, ¿no? Entonces, el adolescente tiene una vulnerabilidad mayor por la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Y para ellos, responder a esa presión social es formar parte de un grupo, es ser aceptado, ¿no? Pero a ver, era lo que yo en algún momento platicaba con una amiga, ¿no? Que le decía, ay mamá, pues es que ya todos en mi grupo fuman. Pues ¿por qué te llevas con los que fuman? ¿Por qué no te llevas con los que nadan? ¿Por qué no te llevas los que hacen deporte? ¿Por qué no te llevas con el grupo de los niños que no tienen vicios? ¿Por qué chingados tienes que llevarte con la gente viciosa? Pues tienes toda la razón, ¿no? Claro. ¿Por qué no te llevas con la gente sana? Sí, porque empiezan a crear patrones, ¿no? Me daba mucha risa eso. Sí, y tiene razón, porque es que en realidad parece que uno puede elegir, pero ante la presión social,
No se puede elegir, No ¿verdad? sé, a veces, como no se tienen las herramientas, no se tiene la madurez, no hay un criterio para discriminar. Y si le sumamos que tengo poca claridad sobre los límites, entonces a veces no es tan fácil lidiarlo, ¿no? Pero si en casa nos van también enseñando Híjole, qué importante. cómo lidiar con esa presión y sobre todo resaltar que uno pertenece a los grupos donde se siente cómodo. Ahí es donde realmente perteneces, ¿no? No donde te presionan, no donde te ponen a prueba, no donde te piden ciertas... Es que somos bien crueles de niños y adolescentes. Sí. Hay una crueldad. La vida es dura. Ahora, yo pienso que también socialmente tenemos herramientas que creo que tenemos que rescatar, ¿no? O sea, porque si bien es cierto que, por ejemplo, igual en los adultos hay esa presión social para beber, y por cierto voy a poner aquí, pues, justamente en lo que estamos en la Alianza para el Consumo Moderado, es en fomentar la moderación, ¿no? Y el respeto, pues, a quien sí decide beber, a quien no decide beber, pero a quien no decide beber, pues no, y a quien sí, pues que no tenga un consumo nocivo. Pero en términos culturales también es verdad que el mala copa nos cae regordo. Y tampoco lo queremos en nuestras fiestas, ¿eh? Sí, no. Entonces, no, ¿estás queda de acuerdo? claro. O sea, ¿estás de acuerdo que hay una presión por una parte, pero también hay un mecanismo Un rechazo. social, ¿no? Que tiende también hacia moderar, ¿no? Ese consumo. Y ahí es un poco a lo que siento yo que tenemos como que echar mano de esos recursos culturales que bueno, pues en medio de tanto ruido, de tantas, digamos, de tanta información que hay, de tanta presión para el consumo, otra vez lo mismo, no solo de alcohol, sino de un montón de cosas, pues, ¿no? Que es que tenemos que buscar echar mano de esos recursos culturales, de decir, bueno, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para respetar al compañero, amigo o quien sea que no quiere beber, para ayudar a la moderación con todos, para cero? Nosotros desde la Alianza estamos absolutamente en contra. Para nosotros la recomendación en adolescentes es cero. Adolescentes, mujeres embarazadas, niños, población vulnerable, cero, ¿no? Pero es justo lo que dice Ángeles, o sea, en la medida pues en que el niño tenga más referentes, más conocimiento de los referentes, incluso el entendimiento de que hay cosas que hacen los adultos que no necesariamente hacen los niños. También los adultos se van a dormir a las 11 o 12 de la noche y los niños no. Y también los adultos pues se van a fiestas que los niños no, porque no les corresponde, porque no es, y porque es por su bien y porque es una forma de cuidar, pues, ¿no? Su sano desarrollo. Ajá. Entonces, bueno, eso es un poco como, digamos, en la Alianza estamos como tratando de generar y buscar aquella información científicamente validada que podamos poner enfrente a la sociedad para ayudar a eso, justamente, ¿no? Cómo lidiar con la presión social, por ejemplo, ¿no? Mi papá me dijo algún día, dice por aquí el público de ¿Qué tal, Fernanda? Si es tu elección, lo voy a entender. Pero si lo haces por presión de los demás, entonces estás en graves problemas. Claro, que era como aquello que decían las mamás, ¿no? Claro, Oye, sí. es que si fulanito se avienta del barranco, ¿también tú te vas a aventar del barranco? Claro. Pues obviamente Claro. no, lo que necesitamos son niños más seguros que digan, está bien, aviéntate del barranco si quieres, compadre, yo desde aquí te cacho y te veo, pero mira, Lo que pasa es que mejor no. en el adolescente lo que los motiva es justamente ese reconocimiento social, ¿no? Es lo que los motiva al consumo, Y lo que pertenecer. ven en casa. Y también lo que ven en casa, porque en casa podemos observar que si el consumo de alcohol es para diversión, es para hacer las fiestas, es para integrarnos, puedo estar mandando ese mensaje como familia, y en la etapa en la que está el adolescente, tomar alcohol se vuelve reforzante porque les permite integrarse socialmente. Mariela Costa, no saben la cantidad de llamadas. No, y de mensajes. Sí, seguro No, es un es una problema. cosa. Sí, es un problema. Sobre Mariela todo- Costa de Toluca dice: sé de un caso reciente, Fer, de una chava que por estar sola, lo que estabas diciendo de la cantidad de niños y adolescentes solos en casa, Sí. pues invitaba a sus amigos, agregaron el alcohol y aquello terminó en que todos abusaron de ella. Así, triste, en su sí. casa, todos abusaron de ella. Es un tema que abre peligros. Manuel Basaldúa. Fer, los ritos de iniciación comunitarios y culturales se han disipado o extinguido. Están extintos. Y eso ha hecho perder los límites. El consumo de alcohol y otras sustancias se descontrola. Manuel, yo no sé ustedes, y aquí están dos expertas, yo estoy con el ojo cuadrado
del consumo de marihuana en este país en adolescentes. En los vapeadores. Traen su marihuanita todo el pinche día. Todo el día están con su marihuanita. Porque además el vapeador, pues como... Pues tú no... Ni huele. ¿No? Según dicen. No, qué horror. Bueno, detectarlos. O sea, mi hija trabaja en una secundaria y lo primero que le enseñaron fue a detectar los vapeadores. ¡Ah, qué bien! Claro, fue lo primero que le enseñó la escuela. Va, mira, claro, ella es joven, ¿no? Y rápida, obviamente sabía, ¿no? Pero le dijeron, Es que se los meten en los calzones. van a estar en forma de pluma, van a estar en forma de no sé qué, van a estar en forma de no sé qué, van a estar en forma de no sé qué, y nosotros aquí tenemos tolerancia cero. Qué bien esa Cero escuela. es ¿Cómo se llama cero. esa escuela? Qué bien. El colegio Green Hills, cero. Qué bueno, Green Hills. Cero. Felicidades. Pero, o sea, el punto es cómo hay como esa búsqueda, pues, ¿no? Esa búsqueda de saltarse la regla. Sí. Porque el adolescente al final lo que quiere es probar que si se salta la regla, o sea, que él tenía razón, digamos, ¿no? Eso es lo que está como buscando todo el tiempo y nosotras que tenemos No, hijos que acaban de pasar por eso, sabes que una parte de la lucha con ellos es que ellos te van a demostrar que tú estás equivocada y que ellos tienen la razón. Y tú insiste en algo, ¿no? Y ya. Ahora, ante una situación de riesgo en la medida, pues, ¿no? En donde la gente, digamos, los chavos tienen más información, toman sus precauciones, se exponen menos. Fíjate, Miriam, que me contaba unos antreros. Conozco al presidente de los antros y restaurantes y demás en México. Y me contaba un grupo de antreros que vi recientemente. Fer, ha disminuido en nuestros antros, ha disminuido el consumo de alcohol. Porque ya vienen con M, con Claro. tacha, con mota, con heroína, con coca, con... ¿Cómo? Entonces ya no consumen tanto alcohol en nuestros antros. Y de hecho Como la que ya encuesta lo vienen- muestra, ¿va? Sí, la encuesta. La Sí. encuesta lo muestra, Sí, sí. que disminuyó. El consumo de ¿En alcohol. serio? Sí. En Y aumentó jóvenes. droga. No, de la droga no Nada más no, disminuyó. nada más disminuyó. El consumo de alcohol. En Sí, jóvenes. en jóvenes. Fíjense, pues me lo dijeron los antreros. Sí. Sí. En nuestro antro consumen menos alcohol, Fer. ¿Cómo? Ahora, ya muchos chavos, y tiene razón Jorge Vila, que te mando saludos, ya hay muchos chavos, estamos hablando de 20 para arriba, que ya están en la onda wellness, Sí. ¿no? En que ya no es ni vape, ni droga, Sí, ni sí, sexo, sí. ni rock and roll. Aquí nomás pura yoga, pura papaya. Eso también es un extremo terrible. Que si eres vegano, que si vegano, pero le quitas el pescado. O sea, ya de veras, yo nunca había tenido problemas en mi casa al hacer una comida con la cantidad de requisitos que se pide para comer. Bueno, de que te invita alguien a comer y te pregunta, ¿comes de todo? ¿Tienes alguna alergia? No sé qué, ya parece que, no sé, hace 20 Yo años. me invitabas a comer y eran arroz con albóndigas, no había, o sea... Uno y dos, sí, pues tú ofrecías tus mejores Sí, y- las y viandas bueno, que podías, exacto. pero no, o sea, que yo soy alérgico, me tocó en un viaje, yo soy alérgico a la leche, yo a la cajeta, yo en la madre, pues entonces, ¿qué comen? Sí. ¡Qué barbaridad! Pero qué paradójico, ¿no? Porque ¿Qué para el cosa? alimento podemos respetar si no lo consumes, pero cuando no quieres consumir alcohol, está la Qué presión. buen punto, ¿eh? ¿No? Gracias, Ángeles Vacío. Gracias, Es Miriam que Bertrán. está- Regresen sí. al programa. No, ya pues, nos quedamos con varios no, temas con por varios delante. temas. Muchos Sí, ya. pendientes. Gracias.